por la Universidad de Santiago. ¿Cómo ha llegado usted al campo de investigación en inteligencia artificial? Como dice, soy doctora en física por la Universidad de Santiago y bueno, mi doctorado estaba centrado en imágenes, o sea, procesamiento de imágenes en software, ¿no? Yo pertenezco al grupo de visión artificial y trabajamos con imágenes, cámaras, etcétera, en distintos niveles. Eso fue el trabajo de mi tesis de doctorado. Y cuando terminé me especialicé siempre en el ámbito de la visión, pero en el diseño, no en trabajar con las imágenes, sino en captar imágenes, ¿no? En el diseño de cámaras para la detección de imágenes. Bueno, y ahí empezó un poco todo. Entonces yo trabajo sobre todo en hardware, aunque también en software, en hardware a muy bajo nivel, como decía, diseño de cámaras. Y hoy en día las cámaras son cada vez más inteligentes. Entonces lo que hacemos es intentar embeber inteligencia en las cámaras, es decir, que las cámaras no solamente capten imágenes o hagan vídeos, sino que procesen esas imágenes mediante algoritmos de inteligencia artificial. Además, es directora adjunta en el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la USC. ¿Qué tipo de proyecto están desarrollando en inteligencia artificial? Centros se desarrollan multitud de proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Ahora mismo somos 31 investigadores senior quiere decir un personal vinculado ya con una cierta estabilidad y una cierta experiencia al centro, y todos ellos dirigen proyectos que están relacionados de alguna manera con la inteligencia artificial. Entonces, lo que es en el centro se desarrollan muchos proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Algunos de ellos en distintos ámbitos. Se desarrollan proyectos relacionados con la inteligencia artificial, por ejemplo, para los temas de procesamiento del lenguaje natural, que tal vez lo conozcáis, es el proyecto NOS, es un proyecto por el que está apostando mucho la administración, que de lo que trata es de intentar llevar el gallego pues a los ordenadores, digamos, ¿no? A lo que son los buscadores, etcétera. Se trabaja muchísimo en recuperación de información, se trabaja muchísimo en entrenamiento de redes, de sistemas, y en mi caso en lo que se llama visión por computador. Dentro de nuestro grupo de investigación hay gente que trabaja en inteligencia artificial a nivel software sobre el proceso de las máquinas, y otros que intentamos hacer cámaras cada vez más inteligentes. Su currículo indica que su trabajo de investigación incluye el diseño de circuitos integrados en señal mixta, particularmente sensores de imágenes y circuitos de recolección y gestión de energía en el ámbito biomédico y el LOD. ¿De qué modos se han integrado en estos circuitos y sensores en aplicaciones en inteligencia artificial? Como decía, por una parte, yo desde hace muchos años me he especializado más en la parte hardware y, como decías, en el diseño de circuitos de señal mixta. Señal mixta quiere decir circuitos que trabajan con señales tanto analógicas como digitales, que me parece que ya sabéis un poquito lo que es, ¿no? Tecnología, habéis visto cosas de unos y ceros. Esos son señales digitales, y una señal analógica sería pues cualquier otra, ¿no? Prácticamente cualquier señal del mundo real. Entonces, como te decía, nosotros trabajamos en el diseño de circuitos y específicamente en el diseño de circuitos que integran inteligencia artificial, o por lo menos un procesado inteligente de las, en este caso, imágenes, si hablamos de imágenes, ¿vale? Otra cosa que comentabas ahí en la que estamos trabajando es en el diseño de circuitos de recolección de energía. Vale. Estos circuitos no son inteligentes de por sí, pero la recolección de energía, todos sabéis lo que es una célula solar, supongo. Una célula solar recolecta energía. Bueno, pues las cámaras y los sistemas inteligentes también necesitan alimentarse. Entonces, para intentar que los sistemas no tengan que estar continuamente enchufados a algo, depender de una batería, diseñamos circuitos que recolectan energía y alimentan el propio dispositivo, ¿vale? Sea inteligente o no. Ha hecho trabajos relacionados con los sensores CMOS. ¿Cuáles son y cuáles podrían ser sus usos relacionados con las inteligencias artificiales? Bueno, pues si queréis primero os explico un poco lo que es CMOS. CMOS es simplemente el nombre de una tecnología, ¿vale? C viene de complementario y MOS significa metal
La M es de metal, la O es de óxido y la S es de semiconductor. Es una tecnología para la fabricación de chips, de circuitos integrados, ¿vale? Y hoy en día es la principal. Toda la electrónica de consumo, decía antes teléfonos, o sea, teléfonos móviles, cámaras, consolas, etcétera, todo está fabricado con tecnología CMOS, ¿vale? A nivel de cámaras, por ejemplo, la mayoría de las cámaras hoy en día son CMOS. También hay otra tecnología, que es la tecnología CCD, que sobre todo en cámaras se utiliza mucho, ¿vale? Para todo lo demás, electrónica sobre todo de consumo, le decíamos la tecnología CMOS. Entonces, es la tecnología, digamos, más importante a nivel de diseño de circuitos y, por lo tanto, todo lo que son aplicaciones de IA que vayan embebidas en el hardware, necesariamente deben ir de la mano o desarrollarse sobre esta tecnología, que es la tecnología CMOS, que es la tecnología, digamos, de elección por defecto, ¿vale? ¿Podría explicar un poco cómo funciona la tecnología CCD? CCD quiere decir dispositivos acoplados por carga, o Charge Coupled Devices. Funciona, pues imaginaros que tenéis 3 cubos, por ejemplo, digo 3 porque la CCD normalmente funciona en 3 fases, que yo lleno uno primero, una vez que está lleno lo vacío en el segundo y una vez que está el segundo lleno lo vacío en el tercero, ¿vale? ¿Cómo se llenan estos cubos? Estos cubos lo que hacen es lo mismo. El principio de funcionamiento no es muy diferente de la tecnología CMOS, en el sentido de que están basados también en la recolección de fotones, ¿no? Sabéis que la luz son fotones y entonces yo quiero recolectar eso. Eso es carga que yo almaceno y la almacenaría en un pozo, en un cubo, y luego para leer esa carga la voy transmitiendo a través de un registro en 3 fases, de uno a otro, de uno a otro. En cuanto el primer cubo ha pasado la carga al segundo, puede volver a captar imagen y el segundo a su vez se lo está pasando al tercero y así sucesivamente. Pues es un poco cómo funciona la tecnología CCD. Es una tecnología muy robusta que lleva muchos años desarrollándose y son, lógicamente son 3 fases, pero luego solo 3, tenéis un montón de elementos. Eso funciona muy bien y de una forma muy eficiente y muy rápida. Es una tecnología muy optimizada. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los sensores CMOS sobre otros sensores de imagen normales? Bueno, básicamente solo hay 2 tecnologías de sensores de imagen. Digo básicamente, hay más, me refiero a imagen convencional, ¿vale? No hablo de sensores de infrarrojo o de otro tipo de longitudes de onda. Que serían, como decía, la tecnología CMOS y la tecnología CCD, ¿vale? La que se inventó antes fue la tecnología CMOS, se inventó y se aparcó un poquito, después apareció la CCD, que fue la única que existió en el mercado durante mucho tiempo, y desde hace ya 20-30 años la tecnología CMOS volvió, porque la tecnología se desarrolló y se pudo fabricar y fabricar cada vez mejor. Y hoy en día quizá haya sobrepasado la CMOS a la CCD, pero digamos que coexisten amigablemente, en el sentido que cada una tiene sus aplicaciones nicho, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, la principal, digamos, competidora en lo que son cámaras de la tecnología CMOS sería la tecnología CCD, pero son tecnologías que coexisten y que cada una tiene su particularidad, ¿no? Las cámaras CCD en general son las que encontramos en aplicaciones de más alto coste, ¿no? Cuando son cámaras de un precio muy elevado, pues se suele tender a tecnologías CCD, y también cuando hablamos de, pues a lo mejor aplicaciones industriales, no porque sean mejores, sino porque probablemente se ha utilizado ese tipo de cámaras desde hace muchos años y bueno, pues lo fácil es continuar con el mismo tipo de tecnología, ¿no? Entonces, y la tecnología CMOS hoy en día pues es la de más amplio espectro, se utiliza para cámaras, ¿no? Cuando hablamos de sensores de CMOS, en mi caso me refiero específicamente a sensores de imagen, pero se utiliza para muchas cosas que no son cámaras, que no son sensores de imagen. Hablo de, como os decía, imagen más o menos convencional. Si hablamos de imágenes de infrarrojo, cámaras multiespectrales, etcétera, pues ahí ya hablamos de otras tecnologías, otros semiconductores, ¿vale? Las cámaras CMOS están basadas en un elemento que a lo mejor conocéis o quizá todavía no, que es el silicio, y creo que sí, creo recordar que en tecnología os hablaban del silicio. Pues el silicio es uno de los elementos más abundantes, baratos, fáciles de conseguir.
Entonces eso es bueno y eso es lo que ha hecho que se desarrolle mucho esa tecnología CMOS basada en el silicio. ¿Y por qué utilizamos silicio para las cámaras? Bueno, no sé si os suena lo que es un semiconductor, creo que también algo sí, ¿no? ¿Os acordáis? Los metales conducen muy bien, los aislantes no conducen nada y los semiconductores conducen un poquito, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese poquito? Los semiconductores tienen lo que llamamos un gap, una banda de energía, en la que si yo le doy suficiente energía, los electrones saltan de una banda a la otra y ahí es cuando conducen, ¿vale? Pues ese gap en el silicio es de 1,12 electronvoltios, que es exactamente, coincide con la longitud de onda del espectro visible de la luz. Y por eso se utiliza silicio para las cámaras, porque coincide muy bien el gap de energía con el espectro visible, ¿vale? Y por eso mismo el silicio no es un buen candidato, por ejemplo, para cámaras de infrarrojo que utilizan otras tecnologías, otros semiconductores que tienen un gap más grande o más pequeño dependiendo de la aplicación. Pero el silicio es muy bueno, no especialmente contaminante, barato, fácil de conseguir, fácil de manipular. Entonces eso hace que toda la electrónica de consumo sea la electrónica basada en el silicio. ¿Podría explicar un poco cómo funciona la tecnología CCD? Sí, CCD quiere decir dispositivos acoplados por carga o Charge Coupled Devices. Funciona, pues imaginaros que tenéis 3 cubos, por ejemplo, digo 3 porque la CCD normalmente funciona en 3 fases, que yo lleno uno primero, una vez que está lleno lo vacío en el segundo y una vez que está el segundo lleno lo vacío en el tercero. Vale. ¿Cómo se llenan estos cubos? Estos cubos lo que hacen es lo mismo. El principio de funcionamiento no es muy diferente de la tecnología CMOS en el sentido de que están basados también en la recolección de fotones, ¿no? Sabéis que la luz son fotones. Y entonces yo quiero recolectar eso. Eso es carga que yo almaceno y la almacenaría en un pozo, en un cubo, y luego para leer esa carga la voy transmitiendo a través de un registro en 3 fases, de uno a otro, de uno a otro. En cuanto el primer cubo ha pasado la carga al segundo, puede volver a captar imagen y el segundo a su vez se lo está pasando al tercero y así sucesivamente. Pues es un poco cómo funciona la tecnología CCD. Es una tecnología muy robusta que lleva muchos años desarrollándose y son, lógicamente son 3 fases, pero luego solo 3, tenéis un montón de elementos. Eso funciona muy bien y de una forma muy eficiente y muy rápida. Es una tecnología muy optimizada. Inteligencias artificiales se parecen cada vez más a los humanos. ¿Cómo es la cognición del entorno que tienen las máquinas comparada con la humana? Bueno, es completamente diferente, por decirlo de alguna manera. Es decir, nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial dotamos a esas máquinas de ciertas capacidades de inteligencia, ¿vale? Su forma de percibir el entorno, de alguna manera, emula lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces tienen cámaras que les permiten ver, tienen sensores de todo tipo, sensores de temperatura, sensores de presencia, sensores de luz, sensores de giro, sensores de movimiento. Entonces es un poco la información que nosotros tenemos de forma natural. Lo que pasa es que ellos la integran como nosotros le hemos enseñado a integrarla y a partir de esa información aprenden y son capaces de llegar a conclusiones y de tomar decisiones. El proceso es un poco similar o de alguna manera replica un poco el proceso en el que aprendemos los seres humanos, pero bueno, evidentemente es algo que nosotros les proporcionamos. Las inteligencias artificiales aprenden a partir de un entrenamiento. Esto es lo que tiene que ocurrir cuando pasa esto y a partir de ahí ellas, cuando las sometemos a una entrada diferente para la que no han aprendido, con todo lo que han aprendido antes, son capaces de darnos una respuesta que es casi siempre la correcta. Sabemos que los sensores CMOS funcionan bien incluso en ambientes oscuros. ¿A qué se debe esto y cómo funciona? Vale, los sensores CMOS, como decía, funcionan bien sobre todo en lo que es las longitudes de onda del espectro visible, que van más o menos entre los 350 y los 700 nanómetros aproximadamente, por debajo o por encima funcionan regular y funcionan algo en ambientes oscuros, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer un sensor? ¿Puedo hacer un sensor CMOS que funcione en ambientes oscuros? Sí, ¿vale? Son los que se llaman sensores CMOS de alto rango dinámico.
El rango dinámico es que yo pueda ver a la vez, pues imaginaros una foto en la que una parte da directamente la luz del sol, con lo cual hay mucho brillo, yo percibo, ¿no?, un exceso de luz, y que puede haber otra parte que esté en sombra. Es muy difícil hacer cámaras que sean capaces de resolverlo todo bien a la vez. O sea, las cámaras pueden funcionar bien en la oscuridad o pueden funcionar bien con mucha iluminación, pero que a la vez lo hagan bien es complicado. Entonces, eso es lo que es el rango dinámico. Mucha luz y poca luz a la vez. Si yo soy capaz de trabajar con mucha luz y con poca luz a la vez, tengo un alto rango dinámico, ¿vale? Cuando hablamos de los sensores CMOS, la mayoría están, bueno, el más elemental es el que está basado en un píxel que se llama 3T-APS, y después hay distintas modificaciones, pero yo puedo hacer, hay una serie de píxeles que son lo que se llaman píxeles logarítmicos, que tienen, como no sé si sabéis todavía lo que es un logaritmo, pero un logaritmo de alguna manera me permite comprimir el rango, ¿vale? Es decir, trabajar a la vez con poco y con mucho. Eso es lo que es un logaritmo, una compresión de un determinado rango. Entonces hay modificaciones de la arquitectura convencional que me permiten trabajar a la vez con poca y con mucha luz, ¿vale? Y eso es lo que llamaríamos sensores de alto rango dinámico, y hay sensores CMOS de alto rango dinámico. Dicho esto, estoy hablando a nivel del sensor, de la cámara, ¿vale? Hay otra forma en la que las cámaras de vuestros teléfonos móviles os dan una imagen, una foto decente, con iluminación pobre, por ejemplo, con poca iluminación. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues no hacen una foto, sino que hacen un montón de fotos, ¿vale? Vosotros sabéis que si vosotros ahora cogéis vuestro teléfono móvil y le dais al botón de cámara, aunque no le deis al botón, no pulséis para hacer una foto, en el momento en el que yo abro la aplicación, el teléfono está sacando fotos, ¿vale? Y vosotros pulsáis el botón y saca foto, y después sigue sacando fotos. Bueno, ha sacado un montón de fotos, a lo mejor varios cientos. Con todas esas fotos compone una en software que está en la cámara y os da una única foto, que es el resultado de juntar todas esas imágenes que ha sacado. Por eso corrige problemas de movimiento, corrige problemas de foco, corrige problemas de mucha y poca luz, etcétera. Y eso normalmente eso es una solución software, ¿vale? A nivel hardware lo que hacemos es diseñar sensores específicos para tratar con poca y con mucha luz. Respecto a los sensores, ¿dónde están presentes en nuestra vida cotidiana y con qué usos? Bueno, si hablamos de sensores de imagen, me lo podéis decir vosotros perfectamente. Casi todos vosotros tendréis un teléfono móvil, y los teléfonos móviles tienen de 2 a 3 cámaras o más, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos cámaras, pero también tenemos cámaras pues en las tablets, en los ordenadores. Hay cámaras de videovigilancia pues para tráfico en todas partes. Hay cámaras también en las tiendas, en los locales comerciales, para aplicaciones de seguridad y de videovigilancia. Entonces, en el caso de las cámaras, tenemos sensores de imagen por todas partes. Yo creo que hoy en día no sabríamos vivir sin los sensores de imagen CMOS. En muchos coches ahora se están utilizando sensores de proximidad. ¿Usted cree que es correcto dejar nuestra seguridad en las manos de los sensores? Bueno, no son solamente el sensor. El sensor, lo único en este caso, el de proximidad, lo único que detectaría es, un sensor es agnóstico, solamente te va a decir a qué distancia está un objeto. Después hay todo un software de toma de decisiones, muchas veces basado en inteligencia artificial, otras no, que en función de esa información decide una cosa u otra. Yo sí creo que probablemente, al menos en situaciones controladas, no digo en cualquier entorno, pero en un entorno controlado, sea más seguro. Si estamos pensando, por ejemplo, en un coche autónomo, al final será más seguro que la conducción por humanos. Pero evidentemente eso a día de hoy solamente es cierto, como digo, en entornos muy controlados, es decir, pues donde yo pueda estar absolutamente seguro de que no va una persona o un niño, no va a introducirse en el trayecto de ese coche, etcétera. A día de hoy los coches podrían circular pues por Santiago de Compostela sin ninguna limitación y siendo completamente autónomos. Pues a día de hoy eso no es posible,
pero en entornos, carriles o circunstancias controladas, pues sí es posible, se hace en determinados ámbitos y es absolutamente seguro, ¿vale? Otra cosa son las cuestiones éticas, en situaciones, ¿qué hago? ¿Atropello al coche o atropello al niño o me voy fuera y puedo? Hay mucho más que tecnología, entran también cuestiones éticas y cuestiones morales, y eso es todo pues un debate que está en la sociedad y que es bastante complejo. Se dice que en nuestro país no se invierte demasiado en las investigaciones. ¿Cómo afecta esto en campos como, por ejemplo, la tecnología inteligente, y cómo podría resolverse? Bueno, los principales obstáculos son, por una parte, el acceso a la tecnología. Como universidad o como centro de investigación dependiente de la universidad, nosotros fabricamos a través de un consorcio europeo y tenemos acceso a fabricantes de chips, de dispositivos semiconductores. De otra manera no sería posible porque, bueno, es muy caro fabricar o tener directamente el acceso a estos proveedores, ¿no? La principal dificultad es la fabricación es lenta, desde que uno envía su diseño hasta que se lo devuelven fabricado varía. Aproximadamente si me preguntáis hace 2 o 3 años os hubiera dicho que tardan 4 o 5 meses, o la última vez que hemos mandado algo a fabricar, que ha sido hace unos meses, tardaron 11 meses en llegar, o sea, prácticamente un año. Y después puedes haber hecho un error y no funciona. Entonces además es caro fabricar, ¿no? Entonces, por un lado, el acceso a la tecnología en el sentido de los tiempos y en el sentido del dinero. Uno necesita tener proyectos de investigación bien financiados para que le permitan fabricar, porque además las tecnologías, cuanto más avanzadas, más caras. Por último, y mirando hacia el futuro, ¿cuáles son sus principales retos para mejorar los sensores utilizados en las inteligencias artificiales? Pues hacia el futuro, el reto en el que estamos embarcados ahora es el ser capaz. Bueno, la solución es muy fácil, sería que se invirtiese más. En España, efectivamente, es un país que, desde mi punto de vista, no invierte lo suficiente en investigación, ¿vale? Y cuando hablo de investigación me refiero a dotar económicamente bien proyectos de investigación, y me refiero sobre todo a las personas. Para la gente más joven que quiere dedicarse a la investigación, las opciones de financiación que hay ahora mismo, pues para realizar una tesis doctoral y después del doctorado, son pocas y están mal financiadas. Es decir, estamos hablando de gente que recibe un salario como el salario mínimo interprofesional y a quien se les exige una dedicación absoluta a su trabajo, ¿no? Entonces además tiene el problema de que la carrera investigadora es muy larga. Uno hace un trabajo académico, una tesis doctoral, eso implica muchos años de esfuerzo, pero después que el sistema español no es capaz de absorber a esos doctores, la gente tiene que irse fuera, formarse, volver. Estamos hablando de que hasta que se pueda acceder a una plaza estable, la media de edad está en torno a los 40 años, que está muy por encima de la media en otros países europeos, y hasta ese momento la estabilidad económica y profesional de las personas es inexistente. Entonces yo creo que habría que hacer un esfuerzo importante en financiar mejor la investigación y en financiar mejor a las personas que se dedican a ella, sobre todo a las personas más vulnerables, que serían aquellas en las etapas iniciales de su carrera investigadora. ¿Cuáles fueron sus principales obstáculos al investigar los sensores aplicados a las inteligencias artificiales? Pues hacia futuro, el reto en el que estamos embarcados ahora es en ser capaces de hacer un procesamiento llevar la inteligencia artificial al chip CMOS. En eso ya estamos trabajando, ya tenemos los primeros resultados, pero queremos ser capaces de integrarlo con una tecnología de procesamiento sobre memorias, es decir, integrar memorias de tipo FRAM sobre nuestros dispositivos para que todo el almacenamiento y el procesamiento tenga lugar en el mismo sitio. Eso es todo un reto y bueno, estamos trabajando en ello en el marco de uno de los proyectos de investigación que tenemos ahora mismo, y espero que pues dentro de poco tiempo tengamos los primeros resultados.